Así bien, chicos, pues bienvenidos a la segunda sesión de estos talleres de repaso de la materia de Ciencias 3, ¿no? Que pues, como ya bien saben, pues lleva, más bien se denomina química, ¿no? Tiene un énfasis en esta ciencia. Y pues bien, eh, por acá les dejo la sesión, el video de la sesión del día de hoy para que ustedes puedan verlo y se vayan introduciendo un poco más en este mundo de la química. De antemano, pues también les pido de que al final del video, pues me dejen sus comentarios, por favor, aquí en la parte de abajo, ¿no? Ahí en la cajita de comentarios, te los agradecería mucho. Bien, comenzando ya de lleno con la sesión del día de hoy, y como ustedes ya pueden ver en pantalla, les voy a hablar un poco acerca de la historia de la química, cómo ha ido evolucionando la química a lo largo del tiempo, ¿no? Bien. Entonces, les pido que pongan atención, por favor, al video, ya para comenzar. Bien, comenzando, pues diremos de que básicamente la historia de la química la podemos dividir en diversos periodos. Bien, tenemos el mundo antiguo o periodo antiguo, tenemos el periodo de Grecia, alquimia, iatroquímica y la química moderna. Cabe mencionar que otros autores dividen al periodo antiguo en dos, en edad de piedra y en edad de los metales. Ya adelante les explicaré un poco acerca de esto, ¿no? Pero bien, aquí lo que es importante recalcar es de que cada periodo de la química ha sido como que muy distintivo uno de otro, y acá se ha dado, o más bien han surgido cosas que hacen, ahora sí que decir, no, bueno, ese es un periodo y por esta situación podemos hablar de otro periodo. Comencemos con los periodos. El primer periodo, como ya les había mencionado, es el mundo antiguo. Bien, dentro del mundo antiguo, a su vez, les dije, ¿no? Que se dividía en dos, le llamemos subperiodos, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales. Bien, comencemos con la edad de piedra. Y dice la diapositiva, los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se servían de la naturaleza tal como la encontraban. Bien, el descubrimiento del fuego le permite defenderse de depredadores, protegerse del frío, cocinar y transformar los metales. Básicamente, en esa edad estamos hablando de los primeros hombres, ¿no? El hombre primitivo, el cual pues tenía una vida nómada, como ya lo han visto, ¿no? A lo largo de diversas clases, en otras materias, en primaria, etcétera. Y aquí un punto muy importante en esta edad de piedra, la primera es el descubrimiento del fuego. Recuerden ustedes que cuando el hombre descubre el fuego, se crea una gran inmensidad de cosas, ocurre un gran cambio en su vida, ¿no? Porque pues ya el fuego, como bien lo leía de hace rato, ¿no? Le permitió al hombre defenderse un poco más de estos depredadores, los cuales pues había cierta competencia, ¿no? Bien, así también le permite al hombre protegerse del frío y sobrevivir por un periodo más largo de vida, ¿no? Empezó a cocinar sus propios alimentos, ya no solamente consumía carne cruda, sino que ya empezaba a cocinarlo, ¿no? Claro, estamos hablando de una cocina muy primitiva, en lo que quizás lo único que podían hacer con la carne, pues era quemarla, ¿no? Y así se la comía, o media caliente, no sé. Bien, y el fuego también le sirvió al hombre para empezar a ver este proceso de transformación de los materiales. Pues recuerden ustedes que si colocamos una hoja de papel al fuego, pues esta se transforma, no queda en cenizas y así sucesivamente, ¿no? Y como pueden ver ustedes también en la diapositiva, empieza ya a crear sus propias armas que le servían pues ya principalmente para la caza. Y en un periodo más adelante, estas armas pues ya no se convirtieron en herramientas de trabajo, ¿no? Porque pues también ya el hombre empezó a dedicarse a lo que es la agricultura. Bien. Dice, el calor generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas. Como les decía, ¿no? Los alimentos podían cocinarse y su color, textura y el gusto cambiaban, ¿no?
Es decir, ocurrían procesos químicos con los alimentos. Claro, el hombre primitivo no sabía ni tenía idea de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero empezó a notar estos cambios que serían más bien químicos, ¿no? Tanto químicos como físicos. También se dio cuenta de que pues existía un tipo de tierra ahí, un lodo, ¿no? Conocido como barro, perdón, que podía cocerse en forma de ladrillos o de recipientes. Y entonces es donde empieza, ¿no?, a trabajar y empezar a construir sus propios ya utensilios, como los jarrones, algunos platos, en fin, que le facilitaban la vida en cuestión de la alimentación. Más adelante, también durante este periodo, empezó a utilizar el fuego pues para la confección de cerámicas, piezas barnizadas e incluso empezó a trabajar con objetos de vidrio. Bien, entonces vean cómo el fuego es importante en esta época, en este periodo, porque le permite al hombre empezar a crear herramientas y utensilios de cocina, de casa, para facilitar su vida, ¿no? Bien. Luego, una vez que el hombre empieza a trabajar y a dominar este campo de la cerámica, viene pues la edad de los metales, ¿no? Que sería el otro subperiodo de este periodo antiguo, ¿no? Bien, eh, siguió el hombre pues trabajando, ¿no?, con el fuego, lo empezó a dominar, porque en un principio se me olvidó comentarles, pues no, el hombre no dominaba el fuego, sino que a mí se me ocurre de que quizás pudo haberlo descubierto, no sé, de algún rayo que cayó sobre un árbol y empezó a arder y provocó un incendio. Y pues el hombre en su, digamos, en su desconocimiento va, se acerca y pues le quema, ¿no? Y entonces, fue así como poco a poco fue dominando el fuego hasta llegar a un punto en el que se dio cuenta de que si frotaba pues un palito de madera con otro pedazo de madera, podía producir una chispa y encender un fuego, ¿no? O con el roce de dos piedras de determinado tipo, pues podría hacer lo mismo, ¿no? Bien, entonces el hombre poco a poco fue dominando el fuego, fue dominando estas técnicas para elaborar sus instrumentos, hasta que también empezó a conocer ciertos elementos de la naturaleza y los empezó a trabajar, ¿no? Y es ahí donde surge la edad de los metales, ¿no? Que primeramente empezó a dominar lo que es esta parte del cobre, en donde nos dice que se aplican las primeras técnicas para trabajar un mineral. Recuerden que ustedes que el cobre pues es uno de los elementos químicos que vienen, ¿no?, en la tabla periódica, es un mineral a su vez y por lo tanto pues lo empezó a trabajar, ¿no? El hombre lo empezó a obtener mediante la malaquita, la cual la calentaba y después se dio cuenta de que cuando el cobre llegaba a cierta temperatura, pues era maleable, ¿no? Es decir, era manejable y podía, se convertía en un metal muy blando y le podía dar formas y empezó a fabricar sus propias herramientas y armas que pasaron de ser de piedra y de hueso, ahora eran ya estas herramientas, eran de cobre, ¿no? Eran ya más duraderas y pues eran más eficientes, ¿no? Bien, después del cobre viene la edad del bronce, en donde nos dice que luego que observaron que al mezclar el cobre con estaño, que es otro elemento químico, formaban un metal duro, ¿no?, y resistente, iniciándose la edad del bronce, ¿no? El bronce es un metal más resistente que el cobre y pues surge, ¿no?, de la combinación del cobre con el estaño. Entonces aquí vemos cómo el hombre, sin querer queriendo, pues empieza, ¿no?, a llevar a cabo estas primeras combinaciones de elementos y empiezan a ver las primeras reacciones, ¿no? Los primeros, qué decir así, elementos
ya combinados, ¿no? El bronce también es utilizado principalmente ya en armas de guerra, puesto que para este punto estamos hablando de que ya existían diversas culturas y que pues como ya han visto, ¿no? A lo largo de la historia, pues las culturas tienen siempre esa parte de querer ir y conquistar diversos territorios y así sucesivamente, ¿no? Bien, luego pasamos a otra edad donde dice que simultáneamente, estamos hablando de la edad del hierro, ¿no? Simultáneamente a que el hombre empezó a utilizar el bronce, también empezó a utilizar el hierro, que era mucho más resistente que el bronce, ¿no? Y que obtener hierro por calentamiento era muy difícil. Entonces nos menciona que fueron los hititas, es una cultura antigua, quienes perfeccionaron las técnicas de fundición, dando comienzo a la edad del hierro. El hierro es otro mineral importante, ¿no? Para este proceso evolutivo de la química, además de que también es un elemento fundamental, ¿no? Para nuestro cuerpo, el hierro, principalmente para la sangre, pero pues aquí estamos hablando de grandes cantidades de hierro que eran utilizadas para ir perfeccionando esta parte, ¿no? De las herramientas, las armas y en fin. Para este punto, pues la cultura humana ya estaba más avanzada, ¿no? Bien, luego pasamos al segundo periodo, el cual se denomina, ¿no? El periodo de Grecia. Bien, ¿por qué el periodo de Grecia? Porque vean, nos menciona aquí en la diapositiva, nos dice que a los sabios o filósofos no solo les preocupaba estudiar el aspecto intelectual y moral del hombre, se preocupaban también de estudiar lo que es el universo y las leyes que lo rigen, ¿no? Los fenómenos físicos y naturales, la astronomía y las matemáticas. Y entonces, aquí en este periodo griego es donde empiezan a surgir los filósofos, que recuerdan, ¿no? Que eran personas que, pues, de mucho razonamiento, los cuales, pues, se preguntaban, ¿no? El porqué de las cosas, bien. Y principalmente surge una pregunta o duda, no sé cómo llamarle, en el cual decían, bueno, ¿cómo está conformada todo lo que nos rodea en la naturaleza, ¿no? Y es ahí donde estos filósofos griegos proponen la existencia, pues, de los llamados elementos, ¿no? Recuerden ustedes que en un principio hablábamos de 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra, ¿no? En otras culturas como la babilónica propusieron el metal y, en fin, la madera, pero normalmente, pues, la mayoría de las culturas hablaban de 4 elementos, ¿no? Y que de la combinación de estos era donde surgían todas las demás cosas que nos rodean en la naturaleza. Bien, surgiendo así la escuela aristotélica de los 4 elementos, ¿no? Aristóteles decía que todas las sustancias son originadas por la combinación de 4 elementos y no se podrán convertir en otras unidades más simples, ¿no? De este modo, un elemento puede convertirse en otro a medida que una propiedad va primando sobre la otra. Bien, y si se dan cuenta, ahí la combinación de tierra con agua da origen al frío, de tierra con fuego da origen a un clima seco y así sucesivamente, ¿no? Aristóteles fue un gran filósofo dentro un gran filósofo de la antigüedad que hasta nuestros días se sigue reconociendo, ¿no? Y como él apoyaba esta teoría de los 4 elementos, pues digamos que fue la teoría que rigió el conocimiento durante mucho tiempo, tanto así que 500 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, ¿no? Surgieron otros filósofos que discutían estas ideas aristotélicas, ¿no? Sobre cómo estaba constituida la materia, la naturaleza. Y surgen personajes como Leucipo y Demócrito, que pues ya ustedes en clases hemos visto, ¿no? Cómo estos personajes propusieron
de que la materia no solamente estaba conformada por estos elementos, sino que había algo mucho más pequeño y que era indivisible o inseparable, ¿no? Y que estos llamaron a estas partículas que eran cada vez más pequeñas, las llamaron, ¿no? Como átomos. Ellos fueron los que empezaron a utilizar, a introducir dentro del campo científico, ¿no? La palabra de átomo, que pues es una palabra griega que significa que no se puede dividir, ¿no? Es decir, indivisible, como ya lo hemos visto pues en clases, ¿no? Bien. Sin embargo, esta escuela atomista fue muy debatida principalmente porque se enfrentó, ¿no? A los grandes filósofos de aquel entonces, y pues como los otros filósofos eran mayormente reconocidos, entonces pues se desechó, ¿no? Lo que decía Leucipo y pues Demócrito. Bien, luego tenemos el tercer periodo de la química, que es la alquimia. Bien, la alquimia básicamente surge 100 años antes de Cristo y perdura hasta el siglo XVI, ¿no? Es decir, el año 1500 después de Cristo. Básicamente, la palabra alquimia proviene del árabe al y kum, que significa ciencia oscura o arte negro. Bien. Cuando hablamos de la alquimia, nos dice que es un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia y que influyó en el origen de las ciencias químicas. Vean, el periodo de la alquimia es un periodo en el cual, desde mi punto de vista, se dio una gran revolución en el campo científico, en el campo de la química, porque se empezaron a utilizar algunas técnicas, se hicieron algunos descubrimientos que fueron importantes para el futuro de lo que hoy conocemos, ¿no? Como química, ¿no? Bien, básicamente, no sé si alguien ha leído el libro del alquimista, bueno, no, perdón, el libro o visto las películas de Harry Potter, pues ahí se menciona mucho, ¿no? Esta parte de la alquimia, ¿no? Que básicamente no eran científicos, ¿no? Pero eran así como, no sé, algo muy esotérico. Y tenían, los alquimistas tenían básicamente dos objetivos en la vida. El primero de ellos es encontrar la piedra filosofal, que esta era, se trataba, ¿no? De que, bueno, ellos decían de que existía esta piedra filosofal que ayudaba a convertir cualquier cosa, o los metales principalmente, los convertía en oro y alguno que otro, pues, en plata, ¿no? Entonces, los alquimistas también tenían como objetivo encontrar el elixir de la vida o de la eterna juventud, que era una sustancia pues que te garantizaba que ibas a permanecer joven y vivo durante mucho tiempo, e inclusive alguno que otro se atrevía a decir que este elixir pues te volvía, ¿no? Inmortal. Bien, entonces los alquimistas se preocupaban, ¿no? Por tenían estas dos metas fundamentales, y el hecho de estarlas buscando, pues los llevó a descubrir muchas cosas, ¿no? Por serendipia, o de chiripa, como dijéramos, ¿no? Más coloquialmente. Bien, la alquimia no solamente, pues, se practicó en una cultura, sino que diversas culturas a lo largo del mundo practicaron, ¿no? Esta, esta ciencia, ¿no? Por llamarla así. Fue practicada en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Persia, en India, en China, claro, desde luego en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en el Islámico, y después se extendió en Europa hasta el siglo XIX mediante una compleja red de escuelas. Bien, lo que están viendo ustedes en pantalla es producto, ¿no? De la alquimia. Estos primeros elementos químicos, como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el mercurio, el estaño me parece que es bueno,
chumbo, no recuerdo qué elemento es actualmente, ¿no? Pero pues cada elemento químico descubierto hasta ese entonces era relacionado con un cuerpo celeste, ¿no? Con un astro, y pues tenía su propio símbolo, ¿no? Es ahí donde empiezan a surgir las primeras simbologías para los elementos químicos. Bien, vean ahí en la imagen las diferentes culturas y cada una pues practicando pues cosas diferentes, ¿no? Y fueron descubriendo cosas importantes para la química moderna. Bien, y ya para ir terminando con esta primera parte de la historia de la química, pues veremos algunos aportes de la alquimia, ¿no? A la actualidad, ¿no? Dice, si bien es cierto, la alquimia no fue una ciencia ni siguió un método que pudiera considerarse apropiado, pues apelaba más al misticismo y al folclore popular. Su carácter experimental aportó muchos elementos para la futura ciencia química. El primero de ellos, como ya les mencionaba, no fue el aporte de empezar a crear los primeros símbolos químicos, que fueron los primeros en asignarle un símbolo a los elementos conocidos hasta ese entonces, ¿no? Actualmente, si se dan cuenta, si pueden ver ustedes la diapositiva, estos símbolos son muy diferentes a como hoy los tenemos en nuestra tabla periódica, ¿no? Pero el hecho de la alquimia fue que empezó ya a utilizar estos pequeños simbolitos para referirse a ciertos elementos, ¿no? Bien, el segundo aporte de la alquimia, dentro de estos grandes aportes, fue el descubrimiento de algunos productos químicos, ¿no? Los alquimistas descubrieron elementos, compuestos y otros productos de mucha importancia para la humanidad. Dentro de ellos, pues tenemos la pólvora, el fuego griego, perdón, la pólvora que fue descubierta por los chinos, ya lo hemos visto, ¿no? Salitre, azufre y carbón. El fuego griego, cal viva, petróleo y azufre. Para los que se preguntarán qué es el fuego griego, se refiere, ¿no? A que era, digamos, una especie de fuego que pues era utilizado en aquel entonces para las guerras y que en los barcos, ¿no? Ya ven cuando se enfrentaban los barcos y lanzaban lo que es este fuego griego, tenía la capacidad inclusive de arder sobre el fuego, sobre el agua, perdón, dado al petróleo, ¿no? que contenía, ¿no? Claro, no se iba a quedar ardiendo por mucho tiempo, pero sí tenían esta ventaja de que pues su fuego podía arder, pues inclusive no sobre la superficie del agua. Bien, se descubrió también el fósforo, el alumbre, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio, en fin, que son sustancias que actualmente pues utilizamos, ¿no? Bien, también dentro de los aportes de la alquimia era de que pues como ya ven, ¿no? Que estos alquimistas realizaban pues muchos experimentos, entonces empezaron a producir y a inventar sus propios aparatos y utensilios como la balanza, el alambique, el crisol, entre muchos otros, ¿no? Los cuales estos instrumentos les servían principalmente para la experimentación y fueron los precursores de los utensilios que actualmente utilizamos, ¿no? En el laboratorio. Bien, entonces cuando vayan al laboratorio y vean ahí que un vaso de precipitado, en fin, piensen, ¿no? Que tuvo su origen en la alquimia. También surgen los procesos o técnicas principalmente para separar mezclas, ¿no? Y hacer reacciones químicas, como la sublimación, que es el paso del estado sólido a gaseoso y viceversa, la calcinación, que consiste, ¿no? En poner, en quemar ciertas cosas, la precipitación y la destilación, procesos para separar. Bien, chicos, y con esto llegamos al fin de la primera parte en cuanto a la historia de la química. Recuerden, nos faltan ver, si no me equivoco, dos periodos más, lo que es la iatroquímica, en donde veremos más adelante, ¿no? La figura de un personaje llamado Paracelso,
y vamos a ver cómo la iatroquímica fue el precursor, ¿no?, de la medicina moderna también. Y por último, el último periodo es el de la química moderna, en donde vamos a empezar a ver los trabajos de Lavoisier con esta ley de la conservación de la materia. Entonces, pues espero y les haya quedado un poco claro esta parte de la historia de la química. En la primera parte, claro, ¿no? Y no se olviden de colocar sus comentarios sobre lo que aquí hablamos. Y si tienen alguna duda, por favor, ahí la pueden escribir y con toda confianza se las voy a responder. Gracias, chicos, por haber llegado hasta este punto del video. Espero que nos podamos ver ya de manera en vivo, ¿no?, el día viernes, ya para poder terminar con esta parte introductoria dentro de la historia de la química. Paz y bien a todos, que tengan excelente día y nos estamos viendo hasta el día viernes.